es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confío en su poder. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, podría y Dios le daría vida a esto, es a los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Escritura habla pecado de muerte y pecado no de muerte. Todo en este mundo, circunstancias adversas, que habla de errar el blanco es pecado. Pero Juan habla de un pecado de muerte, por el cual dice, yo no digo que se pida. Hay pecado y pecado de muerte. ¿Qué pecado de muerte? Usted quiere saber cuál es el de muerte, ¿verdad que sí? Ok. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 12. Santiago, capítulo 3, verso 12. ¿Se huele internet aquí? Quiero darle fundamento a este texto. Ayúdame, Señor, porque vamos a ver Santiago 1:12 mejor. 1:12. Cuando lo tenga me dice amén. Ok, Santiago 1:12. Dice, bienaventurado, o sea, algo hermoso, precioso, Macario, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Diga, detrás de toda prueba, declaro sobre toda prueba que venga a mi vida, detrás de esa prueba viene un galardón, viene una corona. Dice, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Jamás y nunca involucra a Dios en eso. Nunca involucra a Dios en que Dios le está tentando, porque el tentador se llama Satanás. ¿Cómo salió? Aleluya. ¿Cómo dice? Pasa rápido y toma el otro micrófono que me estaba demorando un poquito para... El micrófono, el otro inalámbrico, consígueme el otro inalámbrico también, por favor. Me tomaron la presión, me sorprendió mucho, pastor, porque tuve una complicación grave en el avión donde venía, casi pues les toca bajarme del avión porque se me subió la presión y no podía continuar. Me colaboraron hasta el punto que lograron ahí estabilizarme, pero realmente el vuelo fue muy complicado. Y con eso fue el día de ayer en la noche, antes de ayer en la noche. Pasé todo el día mal ayer. Me sorprendió cuando el Señor, pues, porque sabía que verdaderamente tengo una situación que me está complicando. Y ahora en el testimonio que hacen, me ministra usted, y ahora van a hacerme las pruebas técnicas y resulta que tengo el ritmo cardíaco como de un niño, dice Gloria. Dáselo fuerte. Dios es el sanador. Aleluya. Dale toda la gloria a Él. Aleluya. Aleluya.
Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, estamos ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es por causa de su concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. El texto donde quiero tocar es precisamente, y yo no quiero hoy predicar, quiero enseñar. Eso es lo que Dios me puso en el día de ayer, enseñar, aunque lo tenía en mi corazón hace tiempo y no lo había podido tocar el tópico. Y tiene que ver precisamente con las tentaciones. Toda persona en este mundo tiene tentaciones. Yo tengo tentaciones. Imagínense si usted tiene tentaciones, este caballero que está aquí, ¿cuántas tendrá? Porque el diablo no está detrás de usted, el diablo está detrás de mí. Los demonios sí están asignados para golpear su vida, pero quien está asignado directamente para mí no es cualquier cosa. ¿Ve? Hay tentaciones de cansancio, de agotamiento, te sientes cansado, te sientes, quédate ahí, no duermas, mira, una cantidad, hay muchas tentaciones, de diferentes tipos de tentaciones. Pero si yo accedo a esa tentación, entonces yo voy a ser una persona que voy a fracasar. Tentaciones hay de todo tipo. Ahora, la responsabilidad mayor que tengo es precisamente sobre ustedes. Es decir, mi mayor responsabilidad. Dios me entregó, me asignó un grupo de personas para yo velar por ellas, para yo entrar en oración por ellas. ¿Ve? Esa es mi responsabilidad, enseñarles. Y la responsabilidad de Dios es precisamente enseñar el camino, juntamente conmigo, enseñar el camino, y usted toma decisiones. Ese lugar donde está usted sentado se llama el alma. Es donde usted toma decisiones. En el lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre el sacerdote, en el lugar santísimo. Si el sacerdote estaba en pecado, moría. ¿Está bien? El Espíritu Santo descendía sobre él, ahí. Y en el lugar santo, que es donde está su alma, en el lugar santo es la parte exterior, queda entre la parte exterior del templo y la parte interior del lugar santísimo, donde se tomaban decisiones. En ese lugar era que el sacerdote decía, se hacía una serie de purificaciones para ver si él podía entrar al lugar santísimo. Y entraba con un mecate, escuche bien, un mecate, cabulla, por si acaso el sacerdote estaba en pecado y la presencia de Dios llegaba, ¡pum!, y lo mataba. Entonces nadie entraba ahí. Lo alaban y entraba otro sacerdote. Si estaba en pecado venía otro. Y así habían 7, 8, a veces en un año habían 8, 9 sacerdotes muertos. ¿Por qué? Porque su purificación no era correcta. ¿Aló? Entonces, por eso el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Dios? No es cualquiera que sube al monte de Dios. Si usted quiere subir al monte de Dios, tiene que avanzar, permanecer, ser firme en Dios. Ahora, el tentador siempre, escucha bien, va a querer sacarte de la presencia de Dios. Siempre el sacarte de la presencia de Dios, tú jamás y nunca puedes vivir bien. Te desestabilizas todo. Es como un pez cuando lo sacas del agua. Él empieza a patalear hasta que se muere. El trabajo del diablo es sacar al hombre de la presencia de Dios. El trabajo de Dios es que el hombre permanezca en la presencia. Ahora, escuche bien, cuando aquí dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, y la mayoría de personas le echan la culpa a Dios. No es que Dios me puso esto, Dios no te pone eso. Vivimos en un mundo corrompido donde hay cualquier tipo de tentaciones continuamente y siempre va a ceder a la carne. Pero usted, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu.
Y los espíritus son contra la carne. Quiere decir, cuando usted entra en el Espíritu, vivir en el Espíritu, la única forma, escucha bien, la única forma de usted caminar una vida de victoria en este mundo es vivir, entrar en el Espíritu. Por eso hay personas que van a echar fuera demonios y no echan fuera demonios. ¿Por qué? Porque no entran en el Espíritu. Tienes que entrar en el Espíritu porque la batalla es espiritual. Y las victorias son espirituales. Y cuando yo entro en el Espíritu es que empiezo a ordenar en el nombre de Jesús. Mientras tanto, no. Amén. Entonces las batallas se pierden es porque la gente entra en sus armas carnales, con tu propia fuerza, con tu propia sabiduría. Cuando entras en el Espíritu es cuando tú gobiernas. Por eso en el libro de Santiago, en el verso, dice en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Si alguno es tentado, cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han sucedido, da luz el pecado, y el pecado siguiendo consumado, da luz la muerte. Pero pastor, yo quiero saber cuáles son los pecados de muerte. Pecado de muerte, dice la Escritura, hay pecado por lo cual yo no pido que se pida. Un pecado de muerte no es, una persona no pierde su salvación porque miró para los lados, porque cayó en adulterio, en fornicación, no pierde la salvación. Porque su naturaleza está podrido, nunca ha nacido de nuevo, está muerto. ¿Me está siguiendo? Pero cuando usted nace de nuevo, usted empieza a buscar la presencia de Dios y su alma ser transformada por el poder de la palabra de Dios. A medida, hay áreas, usted le pregunta a alguien cuál es tu debilidad, cada uno tiene unas debilidades. Y tenemos que trabajar en esas debilidades. ¿Aló? Ahora, una persona que nace de nuevo, dice el que es nacido de Dios, vence el mundo, vence el pecado, vence la inseguridad, vence los miedos, vence los temores. Cuando usted nace de nuevo, usted tiene que entrenarse en el área donde usted es débil para empezar a ordenar y decretar y confesar en el nombre de Jesús, pero tiene que estar en el Espíritu. Si no está en el Espíritu, te toca hacer cosas para tratar de ganar tu batalla. Y no es lo que tú hagas para Dios, es lo que Dios está haciendo a través de ti. Lo que cuenta, tú eres un instrumento. Ahora, explico, cuando hay una persona que nació de nuevo en Cristo Jesús, lleva años en el Señor, y luego se cae en adulterio, qué sé yo, va a la sangre, el Señor le perdona, lo limpia, porque si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, no dice pastor tenemos para con el Padre. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A Jesucristo quién? El justo. Entonces va y logra cubrir otra vez nuevamente. Pero si vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y llega un momento que no le interesa nada, afrenta al Espíritu de gracia. La gracia lo va cubriendo. Como yo lo sé, Hebreos, capítulo 10, verso 26. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. Anótalo, Ale, porque no estaba dentro de él. Ese texto no estaba, pero ahí está. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 10, 26. Si lo encuentra, 23. ¿No estoy? Sí, 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Observa la palabra, el que viola la ley de Moisés, está hablando de una ley.
solamente en esa ley morían irremisiblemente. Por el testimonio de otro testigo mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Estamos en la gracia ahora. Léalo. ¿Cuánto mayor castigo en la gracia? Diga conmigo, en la gracia. ¿Pensáis que merecerá el que tuviera por inmunda? ¿Qué es lo que dice? ¿La sangre de quién? En la cual fue, observa la palabra hablando del creyente, en la cual fue santificada. Es decir, frente al Espíritu de gracia. Ahora, escucha bien. Cuando empezamos a anotar los versículos, nos vamos a dar cuenta que cualquier persona no pierde salvación porque miró para los lados. Una de las cosas más difíciles de una persona perder es la salvación, mientras que esté luchando. Pero cuando tú voluntariamente dices, no sigo, me voy a poner el brujo, me voy a poner el hechicero, yo no quiero seguir más con ningún Dios, no quiero, voluntariamente tú decides y hacer lo que tú quieres. Llega un momento que aún la gracia te sigue luchando para guardarte, para que tienes un momento de arrepentimiento. Eso solamente lo sabe Dios, no lo saben los hombres. Uno ora en tu momento hasta que Dios dice, no ores más, como lo hizo con el profeta Samuel, no ores más por Saúl. ¿Por qué? Primer rey de Israel. Porque Dios lo había desechado. Y no solamente era del reino, como rey de Israel, escuche, sino que Dios dice, ya lo he desechado, porque Dios vio que él mismo se iba a suicidar. Y él se suicidó y se mató. Observe, las costumbres paganas, las costumbres del mundo, de los reyes, era como estaban perdidos, matarse. Que no preferían morir ellos mismos y no que su enemigo los matara. Saúl fue un hombre que no confió en Dios. Saúl llegó y dijo, yo me voy a suicidar y cayó moribundo y lo terminaron de matar. Pero él, Dios del cielo, dijo, no me ores por él porque ya lo he desechado. ¿Cómo es posible que el primer rey de Israel, habiendo conocido todo, termina perdiendo? Muerto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. El Espíritu de Dios se había mudado para donde David. ¿Usted me sigue? Ahora, toca a alguien y dice, el Espíritu de Dios se muda. ¿Por qué David cuando falla, lo primero que David dice, él no está pendiente de las riquezas, también, no apartes de mí tu Santo Espíritu? Porque el hombre sin el Espíritu de Dios está muerto. Entonces cuando tú afrentas el Espíritu de gracia, eso no es que a veces puede durar 2, 3, 4 años, ¿ves? Y estás lucha, mientras que estás luchando, pero cuando no hay lucha en ti, afrentas el Espíritu de gracia y no hay oración que valga, porque Juan lo dice ahí. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no pido que se pida. En otras palabras, no hago más nada, no puedo hacer más nada, porque él tomó su propia decisión. Ahora, estamos hablando en el pecado de muerte. Ahora, ese pecado voluntario, porque la gente toma decisión. ¿Ve? Usted puede hablar con alguien y dice, no, yo voy a atracar un banco. Y no, te puedes matar. No, pero es que no hay riquezas. No, pero te puedes matar. Vas a atracar un banco. Toda persona que infringe leyes va a ser perseguido por las mismas leyes. ¿Usted me sigue? Ahora escuche, la Escritura dice en 1 de Juan 3:14, está hablando porque ahora viene otro, porque dice, ay hermano, pero este viene para otro, para los hermanos. 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Lo tienes ahí? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Escuche, si usted es una persona que es nacida de nuevo y no ama a su hermano, usted permanece en muerte.
en territorio de muerte. Quiere decir que en cualquier momento usted puede morir espiritualmente. ¿Lo tiene ahí? Yo sé que tienes un mensaje, 7 pasos para la prosperidad, o cómo hacer riqueza. Es un mensaje apostólico de estructura para que usted sea firme en la palabra de Dios. Nosotros, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿De dónde estabas tú y yo? Muerte. En territorio estamos en muerte. Hacíamos por naturaleza lo que queríamos. Nos pasaron de muerte a vida. Y observe lo que dice. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que cuando usted no ama a su hermano en Cristo Jesús, usted está en territorio de muerte. El que no ama a su hermana permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si usted aborrece a su hermano en Cristo, usted es un homicida. Ahora, yo no te estoy condenando. La palabra de Dios es la que dice esto y es la que condena. Dice así: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.